Aquí reinan los emperadores y los gladiadores entretienen. Un sitio de lujos, excesos y los peligros siempre presentes de la turba. Durante 5 siglos, Roma domina el mundo occidental. Pero el verdadero secreto del poder del imperio se encuentra en otra parte, debajo de los mares que alguna vez gobernó. Sin el mar y sin controlar las rutas comerciales de este, no habría habido un imperio. Imagínense si pudiéramos vaciar los océanos, dejar que el agua se drenara para revelar los secretos del fondo marino. Ahora podemos, utilizando datos precisos y una tecnología asombrosa para llevar la luz una vez más a un mundo perdido. Esta vez, cómo un misterioso lago a kilómetros de la ciudad explica el dominio de Roma sobre el Mediterráneo. Se construyó a una escala diferente a cualquier otra cosa. Solo los emperadores romanos eran tan ambiciosos. ¿Qué puede decirnos un cementerio marino desenterrado en un campo italiano sobre la gran debilidad de Roma? Y cómo una maravilla perdida en una lejana costa mediterránea explica la mayor hazaña de la ingeniería de Roma. Los romanos llevaron la tecnología a otro nivel. Secreto en los océanos. Cuando el gran historiador Livio se propone escribir la historia de su ciudad, sabe que todo se reduce a la ubicación. Dioses y hombres juntos eligieron este lugar. Colinas con aire puro. Un río conveniente. Un mar práctico para nuestras necesidades. Todas estas ventajas nos han marcado para la gloria. Roma es la primera superpotencia del mundo. Pero no comienza así. En el transcurso de 500 años, pasa de ser un asentamiento fortificado a una república poderosa y finalmente un imperio, exigiendo la lealtad de más de 16 millones de personas, desde Britania en el norte hasta la costa de África y el Medio Oriente. El poder de Roma se basa en el poder incomparable de su ejército y habilidades de ingeniería que asombran a sus rivales. Pero eso no es todo. Todos creen que conocen la historia del Imperio Romano. Es una historia de legiones, caminos y masivas construcciones. Pero la clave en realidad era el control del océano. Controlar los mares es esencial, porque Roma lucha por alimentar a su gente. Para el siglo I después de Cristo, la población de la capital aumenta a 1 millón. La ciudad más grande que el mundo haya visto. Y si esas personas pasan hambre, se amotinan. Roma depende de obtener entre 150 y 300 millones de toneladas de grano al año para mantener alimentada a la población. Si eras un emperador, querías ser visto como alguien que abastecía a su pueblo, por lo que si ese grano no es obtenido, no podrían aferrarse al poder. La forma en que los emperadores lograron esto ha desconcertado a los historiadores. Pero ahora, enterrado bajo tierra y kilómetros tierra adentro, un descubrimiento extraordinario podría revelar el misterio. El desafío de Roma no es enviar granos desde el imperio, sino llevarlos hasta la ciudad. A 24 kilómetros del mar. Debe haber habido un gran puerto en algún lugar de la costa o tierra adentro, río arriba en el río Tíber. Pero su paradero es un misterio.
Hoy los equipos internacionales están tratando de armar el rompecabezas del puerto perdido. El arqueólogo Peter Campbell está decidido a descubrir cómo Roma manejó su mayor problema. Alimentar a casi 1 millón de personas habría sido una tarea asombrosa. La capacidad de llevar ese material desde el Mediterráneo hasta la ciudad requirió de una fuerza de voluntad y trabajo humano increíbles. Se necesita espacio de anclaje e instalaciones portuarias. Simon Kay encabeza un grupo de expertos que estudian el puerto perdido. Necesitas la infraestructura y, de hecho, necesitas el marco administrativo para que todo esto logre funcionar. Las pistas descubiertas por primera vez hace más de un siglo son tentadoras. Las primeras fuentes son muy importantes. Ellos vieron cosas y las grabaron. Los textos históricos se refieren a un puerto sin igual, en algún lugar de la costa, cerca de la desembocadura del Tíber, establecido por el emperador Claudio en el 46 después de Cristo y extendido por el emperador Trajano más de 60 años después. Los romanos lo llaman Portus, un solo relieve tallado que data de finales del siglo II después de Cristo, muestra su magnificencia. Pero no da idea de su verdadera escala ni de cómo funcionaba. Otras fuentes hablan de una cuenca hexagonal en el centro de un vasto complejo llamado Portus Trajani. ¿Podría la evidencia de esto sobrevivir 2000 años después? Simon está convencido de que sí, y que está a unos 24 kilómetros al sur de Roma, donde ha venido a investigar unas ruinas extrañas y un lago misterioso. Tiene 6 sitios claramente definidos y parece hecho por el hombre. Cubre casi 32 hectáreas, tan grandes como 13 coliseos romanos unidos. Pero hay un problema. Está a 3 kilómetros de la costa mediterránea. ¿Podría el corazón del legendario Portus estar tan lejos en tierra? ¿Y dónde está el resto? Se sabe poco sobre el diseño del puerto antiguo. Es muy difícil entender cómo encaja todo. Los arqueólogos investigan cerca del lago. Hasta aquí, y luego tienes las diferentes fases corriendo por aquí. Exploran debajo de la superficie en busca de evidencia. Estamos como a 1 metro o 1,5 metros. Y a 4 metros comienza la capa freática. Combinando descubrimientos hechos aquí durante trabajos de construcciones pasadas y estas nuevas investigaciones arqueológicas, ahora es posible producir una nueva ventana al pasado. El lodo y el limo de 2000 años son drenados. Y a 1.8 metros debajo de la superficie, un tesoro arqueológico enterrado. Los restos no de un puerto, sino de algo que podría haberlo usado. Un barco. Desde este campo, a 3 kilómetros de la costa, otras 4 embarcaciones emergen a la luz. Es un descubrimiento extraordinario. Los arqueólogos examinan la evidencia y se dan cuenta de que son algunas de las naves romanas más completas jamás descubiertas. Incluso es posible ponerle fecha a una de ellas. Podemos estimar que data del siglo II después de Cristo según las características de construcción. En el siglo II, el Imperio Romano está en su apogeo.
Si alguna vez necesitó un puerto realmente grandioso, este es el momento. Pero si estos barcos bellamente conservados usaron este puerto, ¿por qué están tierra adentro? Peter Campbell encuentra más evidencia. No muy lejos de los barcos de madera, los restos de lo que parece ser un muro largo y bajo. Y definitivamente es romano. Más exploraciones revelan que esta es solo una sección de una estructura temprana de 1.8 kilómetros de largo, ahora mayormente oculta bajo tierra. Otros trabajos arqueológicos desentierran un segundo muro, curvándose hacia el primero. Y los depósitos en las paredes dan una pista más. Si caminas a lo largo de la estructura, puedes ver residuos de calcio a cierto nivel que crean una línea blanca a lo largo. Y estas son concreciones marinas. Las concreciones marinas son sedimentos que se adhieren a las estructuras a nivel del agua de mar, dejando una marca blanca. Toda esta área, cerca de la cuenca hexagonal, estuvo una vez bajo el agua. Es otro hallazgo sorprendente. En la época romana, aquí es donde estaba la costa. Y las estructuras curvas forman un enorme puerto protector. Este debe ser Portus. Pero queda una gran interrogante. La ciudad está a 24 kilómetros más hacia el interior, conectada al mar por el río Tíber. Y la desembocadura del río está a casi 3 kilómetros de Portus. Entonces, ¿cómo llegaba la comida a Roma? Los arquitectos que diseñaron Portus enfrentaron un desafío clave: alimentar a la población de millones de personas de Roma. Pero ¿cómo se conecta el puerto con la ciudad a 24 kilómetros de distancia? Mover grandes volúmenes de carga por las carreteras existentes habría sido costoso. Y la ruta más obvia a Roma, el río Tíber, es poco profundo para los buques mercantes. Al estudiar los antiguos barcos excavados cerca de ahí, Peter Campbell encuentra una pista importante. En lugar de tener forma de V como un barco marítimo, tiene un fondo plano, lo que le habría permitido viajar en aguas menos profundas. Fue usado dentro del puerto y hasta el Tíber. Este barco es una pieza importante de rompecabezas en la red que conectaba el océano con la ciudad. El puerto se encuentra a más de 1.6 kilómetros de las orillas del Tíber. ¿Cómo podría un buque de carga llegar al río? Peter consulta los estudios arqueológicos y ve un conjunto de líneas paralelas cerca de la cuenca hexagonal. Parecen los restos de un canal artificial. Los datos revelan un importante sistema de canales que conectaban a Portus con el Tíber. Una hazaña asombrosa de la ingeniería romana. Si nos fijamos en el paisaje del río, hoy en día está el canal principal en el que estamos. Pero en el pasado habría otros canales y solo recientemente los hemos descubierto gracias a la geoarqueología. Los arqueólogos ahora entienden la escala completa del complejo de Portus y cómo se conectaba con Roma. Pero todavía hay un misterio. En el corazón del puerto, más allá del vasto puerto principal, se encuentra la enorme cuenca hexagonal cerrada. Aparentemente,
única en el mundo antiguo. Pero ¿para qué era? Hoy, desde la superficie, parece un lago ordinario. Pero al usar las últimas técnicas de visualización por computadora, podemos ver más profundamente. A medida que el agua se drena, se expone no las orillas fangosas de un lago natural, sino una pared de ladrillos en ruinas. Paredes similares sostienen los otros lados del hexágono. Y luego, algo sorprendente. Un bloque blanco con un agujero en el centro. Uno de docenas que sobresalen del ladrillo. Muy cerca, los restos de una columna. Y visible en esta, símbolos romanos del número 23. ¿Pueden las ruinas dispersas cerca de ahí ayudar a revelar el propósito del hexágono? Simon Kay cree que sí. Para su ojo experto, son romanos e importantes. Ahora estoy parado en uno de los edificios más grandes de Portus. Las gruesas paredes, el gran espacio cerrado y una amplia apertura apuntan a una sola cosa. Estos son almacenes. Almacenes diseñados para acumular el producto más importante del Imperio Romano, el grano para la gente de Roma. Son el lugar de almacenamiento de granos más grande en todo el complejo de Portus. Y eso los convierte en los más grandes del Imperio Romano. Ahora está claro para qué servía el lago hexagonal drenado. Anillos de amarre para que los barcos descargaran y un amplio muelle que rodea el lago. Y la estación de acoplamiento con columnas numeradas, una de las docenas en todo el complejo. El hexágono es el corazón de Portus. Una instalación especialmente diseñada para manejar docenas de buques de carga a la vez. Décadas de trabajo arqueológico no solo han encontrado algunos muelles y almacenes antiguos. Han descubierto el secreto del éxito de Roma, permitiéndonos entender exactamente cómo los emperadores alimentaron a 1 millón de personas. Ahora, por primera vez en casi 2 milenios, la verdadera escala y brillantez de Portus se revela por completo. Los barcos que se acercan llegan al puerto exterior. Algunos otros amarran aquí. Otros se dirigen más hacia el puerto para atracar en los anillos de amarre numerados. La gran cuenca puede contener más de 100 barcos. A su alrededor, otra maravilla de la ingeniería y un indicio de la majestad de Roma. No solo almacenes y oficinas portuarias, sino también templos y estatuas gigantes. El gran volumen de bienes que pasan por Portus está más allá de lo que el mundo haya visto jamás. Mientras una gran cantidad de barcazas más pequeñas esperan para transportar carga a través de los canales hacia el río Tíber y a Roma. La cuenca hexagonal en Portus es el eslabón crucial final en la cadena de suministro desde el Imperio hasta la propia Roma. El último símbolo del dominio de los mares por parte de Roma. Vemos que el Imperio Romano está en su apogeo y que en el primer y segundo siglo después de Cristo están construyendo un puerto inmenso. Y es el más avanzado, el más monumental, el puerto más espectacular y está reconociendo la grandeza de Roma.
Buques de todo el imperio acuden en masa a esta maravilla de la ingeniería. ¿Puede la sorprendente carga de un barco con destino a Portus explicar cómo Roma sobrevive a uno de sus mayores desastres? El Mediterráneo, la supercarretera del Imperio Romano. Durante 5 siglos ha sido recorrido por barcos mercantes, muchos de los cuales llevan granos a Portus. Muy pocos han sido encontrados. Pero en la costa de España, cerca de la ciudad de Alicante, 2 buzos aficionados descubren un antiguo naufragio. José Bou y Antoine Ferrer. Los arqueólogos marinos lo nombran en honor a ellos, el Bou Ferrer. Cuando Carlos de Juan se entera, se propone descubrir más. Tenemos evidencia de un naufragio de la época romana, justo debajo de donde estamos ahora. Es algo muy emocionante, absolutamente. Yo sentí que era el comienzo de algo. A 24 metros debajo de la superficie, hay algo raro y precioso. Los huesos del Bou Ferrer y los restos de su carga. Carlos piensa que es romano, pero ¿tendrá razón? ¿Y qué era lo que llevaba? Se vacía el Mediterráneo. Y la luz cae una vez más sobre este barco antiguo y misterioso. Extendiéndose por el fondo marino, una montaña de ánforas, muchas completamente intactas, a pesar de estar en el fondo del Mediterráneo por muchos siglos. Los tarros de almacenamiento se usaban para transportar alimentos, aceite y vino en el mundo antiguo. Clara evidencia de que es un naufragio romano. La gran cantidad de ánforas sugiere que era un buque de carga inusualmente grande, pero queda poco de su estructura. Solo unas pocas maderas del casco han sobrevivido a los estragos del tiempo. Es una gran oportunidad para la arqueología de aprender más sobre esos grandes buques, esos buques mercantes de la época romana. Los restos completamente drenados revelan la forma típica de un barco mercante romano, pero mucho más grande que la mayoría. Al extraer la estructura del fondo del mar, podemos recrear al Bou Ferrer tal como estaba el día que se hundió. Con 9 metros de ancho y casi 30 metros de largo, es más grande que una cancha de tenis. Es capaz de transportar más de 200 toneladas de carga. Tenemos otras preguntas, por lo que habrá que investigar dentro del naufragio. Con tan pocos restos de la nave, Carlos debe inspeccionar la carga para averiguar más. El equipo sube algunos de los tarros a la superficie. Cada uno pesa casi 63 kilogramos.
En tierra, se manejan con delicadeza y se examinan minuciosamente. Hemos descubierto algunos fragmentos de cerámica que tienen una resina impermeable en su interior. La resina impermeable es una pista clave. Significa que las ánforas llevaban líquido. Y en algunas de ellas, el sedimento antiguo de ese líquido revela algo más. Espinas de pescado. Las ánforas llevan uno de los productos más populares de la economía romana, el superalimento del mundo antiguo. Salsa de pescado, conocida como garo. La salsa garo de pescado es básicamente un condimento que agregarías a la comida para mejorar su sabor, como harías hoy con la salsa de soya. Y eso era porque la comida romana era un poco desabrida. Fue antes de que comieran tomates y pizza y que tuvieran todo aquello en lo que pensamos en términos de comida italiana. El Beau Ferrer llevaba salsa de pescado. ¿Pero de dónde vino? La forma de las ánforas le da a Carlos una pista. Sabíamos que ese tipo de ánforas están relacionadas con las pesquerías del sur de España. Pero ¿a dónde las estaba llevando el Beau Ferrer? Regresar a la ruina drenada y eliminar las capas de las ánforas revela más evidencia. Una carga secreta escondida por siglos. A cada lado de la quilla, extraños lingotes de metal. El equipo recupera 22 de ellos del naufragio. Cada uno pesa 63 kilogramos. En el laboratorio, un cuidadoso examen de los lingotes revela algo inesperado. La carga oculta no es oro ni plata. Es plomo. Y hay algo más. Todos los lingotes encontrados en el Beau Ferrer están estampados con las letras IMP. Es la marca del Imperator, la palabra en latín para emperador. Esas marcas nos están indicando que estos lingotes le pertenecen al emperador. Y eso fue asombroso. Ese fue el momento en que el Beau Ferrer pasó de ser solo una gran nave romana a algo totalmente diferente. Una embarcación que se ha vinculado con la historia de Roma. El Beau Ferrer no solo es otro buque de carga. Lleva al menos 1 tonelada de metal al hombre más poderoso del mundo. Entonces, ¿a qué emperador podría estar destinado? ¿Y por qué necesitaba un barco lleno de plomo? En la costa de España, un notable naufragio romano, llamado el Beau Ferrer, oculta una carga secreta. Una fortuna en plomo, posiblemente destinada al propio emperador de Roma. El naufragio drenado contiene pistas que podrían revelar qué emperador. Escondidas entre las ánforas, hay 2 monedas desgastadas.
Las monedas están hechas de bronce. Por un lado, una imagen tenue. Marcas casi invisibles prueban que las monedas fueron estampadas alrededor del 66 después de Cristo, durante el reinado de uno de los emperadores más infames de todos, Nerón. La información de las monedas le permite a Carlos hacer algo aún más notable: fechar el hundimiento del Bow Ferrer en la época de uno de los mayores desastres de Roma. En el 64 después de Cristo, un infierno asola a la ciudad por 6 días. Según la leyenda, Nerón toca su violín mientras su capital arde. Si eso es cierto o no, el gran daño le da la oportunidad de reconstruir la ciudad a su capricho. El incendio destruyó 2/3 de la ciudad y hubo una reconstrucción masiva durante los siguientes años, y necesitaban materias primas para ello. Lo que era importante era el plomo. Tuberías de plomo en todo tipo de fontanería romana, como las lujosas casas de baños que disfrutaba la élite romana. Carlos cree que la marca del emperador es evidencia de que esta carga estaba destinada al propio palacio de Nerón, la lujosa Domus Aurea, la Casa Dorada. Esto significaba que los lingotes pertenecían al propio Nerón. Y el Bow Ferrer navega hacia Portus. Por lo tanto, es probable que se hunda antes de la muerte de Nerón en el 68 después de Cristo. Pero hay una interrogante final. ¿Por qué el Bow Ferrer y su carga imperial no lograron llegar a Portus? El naufragio drenado ofrece algunas pistas. Las ánforas se han movido. Se han desplazado hacia el lado del puerto. Una carga tan pesada nunca sería embarcada así. Entonces, ¿qué pudo causar que se movieran unas 5,000 ánforas? Carlos cree que el Bow Ferrer se encontró con una tormenta. Una gran ola golpeó el casco, lo que hizo que la carga se desplazara. La embarcación se inclinó hacia babor. La hizo imposible de controlar. Y esto permitió que más olas cayeran sobre sus cubiertas y lentamente llenara su bodega de carga. Solamente era cuestión de tiempo. Tal vez 20 minutos, tal vez una hora, pero se hundió. Mientras Roma domina los mares, los barcos como el Bow Ferrer son la sangre vital del imperio. Transportan metales preciosos, esclavos y especialmente granos, desde y hacia Portus y los puertos de todo el Mediterráneo, propagando el poder y la influencia de Roma, incluyendo una base estratégica en el Israel moderno, lo que los romanos llamaban Judea. Su capital, Cesarea Marítima, se encuentra en el cruce de África y Asia. Para los romanos, es la puerta de entrada a las riquezas de Oriente, una importante fuente de granos y especias exóticas. Transportar estos tesoros a Roma requiere de un puerto. Pero hay problemas muy grandes. Ninguna entrada natural protege de las olas. Una costa arenosa no ofrece una base sólida para la construcción y existe una amenaza constante de terremotos.
Pero según los registros históricos, 2 décadas antes del nacimiento de Jesús, los ingenieros romanos desafiaron a la naturaleza aquí. Construyeron un gran puerto en alta mar, transformando Cesarea en un rico centro comercial. Es una hazaña notable de ingeniería, pero hoy en día no se ve por ningún lado. Durante décadas, investigadores como la exploradora de National Geographic, Beverly Goodman, han estado tratando de encontrar evidencia. Tenemos una buena idea de cómo podría haber sido el puerto porque el historiador Flavio Josefo nos dejó un registro. La entrada del puerto tenía torres y estatuas. ¿Podrías imaginar que un puerto tan monumental sería algo que verías en Roma? Pero a lo largo de los siglos, el puerto desaparece. Solamente quedan vestigios dispersos en tierra firme de este gran puesto avanzado romano. En cuanto a lo que queda del puerto, el foco de la investigación de Beverly debe estar en alta mar. Lo que encuentra bajo el agua es algo prometedor, pero está lejos de ser claro. Hay mucha incertidumbre sobre qué partes del puerto son naturales y cuáles son las características artificiales. Hay formas que pueden ser naturales o artificiales. Una meticulosa investigación revela que están descansando en la arena. No hay un lecho de roca natural debajo. Es una señal segura de que todas están hechas por el hombre y podrían ser parte del puerto perdido. Todo lo que ves te hace darte cuenta de que fue colocado ahí. Y al empezar a pensar en eso, comienzas a comprender realmente la escala de cómo era este lugar. Para determinar el tamaño y la orientación del antiguo puerto, el equipo primero debe crear un mapa sonar completo del fondo marino. Con esta exploración estamos obteniendo nuestros mapas, nuestra información básica, y a partir de eso buscar restos. Combinando años de estudios de buceo con estos últimos escaneos, es posible drenar las aguas del Mediterráneo Oriental y exponer lo que queda del antiguo puerto de Cesarea Marítima. Por primera vez en casi 2000 años. A medida que el agua retrocede, deja al descubierto una estructura de forma extraña en el fondo marino. Esta masa rocosa, larga e irregular, que se asemeja a un arrecife natural, se extiende hasta la cuenca vacía. Enfrente se extiende otra masa más ancha de casi 480 metros. Estos son los restos de los espigones de un puerto enorme que abarca más de 16 hectáreas, el puerto de Cesarea Marítima. ¿Cómo construyeron los romanos algo tan monumental sobre nada más que arena? Hace más de 2000 años en Judea, los romanos realizaron un milagro de ingeniería en un lugar llamado Cesarea Marítima. Construyeron el puerto artificial más grande del mundo antiguo. Revelados por primera vez en siglos, los cimientos de los enormes muros del puerto tuvieron que construirse sobre arena movediza. Parecía una tarea imposible. Beverly Goodman ha venido al sitio del antiguo puerto para tomar muestras de sus restos submarinos. El equipo inserta un tubo profundamente en el fondo marino para extraer rastros del pasado.
Hemos llegado a un núcleo a gran profundidad. Lo siguiente es abrirlo, ver qué tenemos adentro y qué sorpresas nos esperan. Oh, bien. Veo que tenemos bastantes cambios aquí que necesitaremos revisar y registrar. Vaya, esto es sorprendente. No pensé que íbamos a tener tanta variación. En la parte superior del núcleo tenemos este sedimento natural. Tenemos este periodo donde el sitio está casi abandonado por muchos años. Y al avanzar por el núcleo tenemos periodos en los que hay gente alrededor. Empezamos a ver más cerámica, empezamos a ver escombros, vemos cambios que se relacionan con el hecho de que había personas ahí influenciando el medio ambiente, estaban construyendo. La capa de sedimentos de la época del puerto revela una pista. Los escombros contienen un mineral inusual. Un tipo particular de ceniza volcánica llamada puzzolana. No es natural en esta región. La fuente está a más de 1.600 kilómetros al oeste, en las laderas del Monte Vesubio en Italia. Pero ¿por qué traer puzzolana tan lejos? La razón aún se encuentra en el fondo marino de Cesarea Marítima. Rastros de una invención romana revolucionaria. Un nuevo tipo de hormigón. Podíamos ver esos elementos del hormigón y saber que esa era la huella digital de la presencia de los romanos. Los registros históricos revelan que los ingenieros romanos transportaban toneladas de puzzolana a Cesarea. Imaginar que transportaban por todo el Mediterráneo hace 2000 años. Eran barcazas que llevaban cenizas volcánicas desde Italia hasta el Mediterráneo oriental. Es fenomenal. Los romanos usan el hormigón para construir en tierra a lo largo de todo su imperio. Pero luego se dan cuenta de que al agregar la ceniza puzzolana a su mezcla de concreto, también pueden usarlo bajo el agua. Traen esta ceniza volcánica, la mezclan con escombros de piedra y la cal para crear concreto, pero solo se endurece cuando se le pone agua. O sea que en este caso, el agua del mar hace que se endurezca. Es conocido como concreto hidráulico y es un gran hito en la historia de la construcción. Durante años, la forma en que los romanos utilizaron este material de construcción moderno para crear este puerto sigue siendo un misterio. Pero los hallazgos en el fondo marino proporcionan una pista. Uno de los hallazgos en Cesarea es la madera preservada. Madera de hace 2000 años que se utilizó para crear el marco en el cual verter el concreto para crear estas grandes estructuras del puerto. Hace 2000 años, los romanos trabajaban con hormigón, tal como lo hacemos hoy. Construían estructuras de madera conocidas como caissons, que sostenían el concreto líquido, y luego los arrojaban al mar. Inundada con agua de mar, la mezcla se solidificaba, creando bloques sólidos de hormigón. Roca hecha por el hombre sobre la cual construir el primer puerto artificial del mundo. Ahora sabemos cómo se construyó Cesarea Marítima. Pero aún queda un misterio. Los relatos contemporáneos sugieren que el puerto desapareció apenas un siglo después de su construcción. Entre las ruinas drenadas hay una pista sobre lo que sucedió. Todos los elementos del puerto aún permanecen, pero yacen destrozados en el fondo oceánico. ¿Qué podría haber llevado al colapso del puerto?
En las muestras de núcleos, las capas de sedimento de la construcción del puerto ayudan a construir una imagen de los eventos. Cuando encontramos estas capas y vimos que no eran como los depósitos que están arriba o abajo, pudimos ver que de hecho es un incidente aislado. Estas capas sugieren que un cataclismo agitó el sedimento. Hay una referencia que habla de un posible tsunami en el año 115 después de Cristo. Tal vez fue cierto el evento, tal vez no, pero coincide con los hallazgos que tenemos y las edades que vemos. Pareciera ser que este gran puerto artificial quedó reducido a una fracción de su gloria anterior, justo cuando Roma estrechaba el cerco sobre el mundo mediterráneo. Pero la parte de Cesarea en la historia del Imperio Romano no ha terminado. Los romanos aplicaron el poder de su maravilloso hormigón en todas partes, estableciendo puertos donde sea que lo necesitaban, en todo el Mediterráneo. Esta es la primera y última vez que el Mediterráneo está bajo el control de una potencia. No era un espacio donde hubiera guerras, era un lugar donde se daba el comercio. Y por eso los romanos tienen relación con el mar. Es nuestro mar, Mare Nostrum. Pasarán 1000 años antes de que otras naciones, Portugal y España, estén cerca de igualar los logros de los romanos. Dominación del mundo conocido a través de un imperio de los mares.